Ese es el sermón número 36 de la serie que hemos titulado Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Es una serie expositiva en que vamos ordenadamente por toda la epístola, ya vamos en la recta final, pero todavía nos falta. Leemos lo que dice 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa es la palabra de Dios, que Él nos bendiga mientras la exponemos. Hemos venido hablando de todo lo que Dios pide de cada uno de nosotros en la iglesia y en particular lo que Dios pide de los ministros. Y aquí el apóstol Pablo se dirige de una manera muy personal y directa con aquel al que le está escribiendo la carta, el pastor joven Timoteo, que es pastor de esta iglesia en Éfeso. Pero aunque ese es el sentido original de la carta, algo que se le habla a un pastor específico de una iglesia específica, nosotros creemos que eso tiene enseñanza para los pastores de todas las iglesias, de todas las épocas. Pero no solo eso, sino para cada persona que aunque no sea pastor, es un discípulo de Cristo. Porque si no fuera así, estaríamos predicando dos estándares. Estaríamos pensando, ok, Dios pide esto de los pastores, pero los demás pueden ser ineficientes en esta u otra área. Entonces, estudiemos esto, sí, como lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, pero pensando, también nos lo dice a nosotros en particular. Se lo dice a todo el que se considere un discípulo de Cristo. Recordemos el significado de la palabra discípulo. A veces les dicen nada más un seguidor, pero es más, es un aprendiz. Si usted es cristiano, es un discípulo de Cristo, ¿qué es lo que está aprendiendo? A ser como Cristo. Aquí estamos para aprender a ser más como Cristo. Si usted quiere aprender a ser más como Cristo, encontrará beneficio en lo que vamos a hablar. Si a usted no le interesa ser como Cristo, necesita primero una acción del Espíritu en su corazón que le cambie sus intereses y su interés principal sea, yo quiero ser como mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero un ministro de Cristo, un pastor, es no solo un discípulo de Cristo, sino alguien al que se le ha dado una tarea muy especial. Una tarea que por llevarla, a él se le confiere una cierta dignidad muy especial. Vean la frase, mas tú, oh hombre de Dios. Hemos llegado lamentablemente a un nivel muy triste en las iglesias, copiando el mundo, en el cual se trata de minimizar los rangos o la autoridad que Dios da. Y eso se nota en cómo se dirigen las personas hacia otro, llamándoles a las personas por su propio nombre, lo cual antes no era algo permitido. Yo a mi suegro jamás le dije Julio, como si hubiera sentido mi esposa o él que yo le dije, ¿qué Julio? Don Julio era mi suegro y la esposa de él, doña Nuri, y así nosotros. Eso es algo tan sencillo, pero eso significaba algo, significaba respeto. Y cada pueblo tiene sus diferentes estándares de esto, pero había algo que identificaba un cierto respeto. Papá me hablaba a mí de vos, pero yo a él nunca le hablé así. Yo le dije usted. Era algo de nuestras costumbres, puede que en su familia sea diferente. Pero lo que quiero decir es, había un entendimiento de que usted está tratando con alguien que tiene una cierta dignidad y un cierto rango sobre usted. Es su papá, es su abuelo, es su tío.
Hay un nivel de respeto, pero eso se fue minimizando al punto que entonces ya no se le dice doña ni don ni nada, sino el nombre. Y es por la tendencia a la informalidad, de manera que a los pastores también se les y no es que tenga siempre que decirse el pastor tal, pero don algo, si ¿me entiende? Había algo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque es alguien que debería ser considerado un hombre de Dios. Ahora pienso, ¿será que entonces los pastores dejaron de ser hombres de Dios? Y perdieron esa dignidad y ya no los ven como hombres de Dios. Yo siempre quiero hacer el balance entre dos extremos que nosotros tenemos como seres humanos, y los dos extremos son no bíblicos y debemos evitarlos. No estoy diciendo que aquellos que están en autoridad y rango los tenemos que idolatrar como si ellos fueran, porque ellos son instrumentos del Señor, nada más, pero merecen respeto. Tampoco estoy entonces diciendo al otro lado que es menospreciar. No tiene que ser ni un extremo ni otro, el balance correcto entre las personas a las cuales les debemos respeto. ¿Cómo hacerlo? Sigamos lo que la Biblia nos dice. Ya habíamos pasado por ahí, recuerdan que leímos en el Antiguo Testamento, ante las canas te levantarás. Y eso tenía un significado. Es una persona de edad y había un respeto hacia esa persona. Bueno, esta palabra hombre de Dios aparece en el Antiguo Testamento como varón de Dios. En Deuteronomio 33:1 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Vea que especifica, no dice simplemente, y Moisés bendijo al pueblo, no, y Moisés, varón de Dios, hizo esa bendición. Y Josué, en Josué 14:6 dice, le dicen a Moisés, se acercan a Josué los israelitas y le dicen, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Ese era Caleb. De todos los espías que habían mandado para aquella misión, espero que la conozcan, fueron 12 espías, 12, 2 de ellos fueron fieles, Josué y Caleb. Todos los demás murieron y al final, cuando ya llegan a Canaán, Caleb va y habla con Josué y le dice, usted estaba cuando a usted y a mí nos prometió Moisés algo, pero no dice, dice Moisés, varón de Dios. Lo recuerdan como un varón de Dios. También los profetas que fueron de nombre desconocido en la Biblia. No todos los profetas que aparecen en la Biblia sabemos su nombre. Algunos simplemente fueron llamados así. Primero de Samuel 2:27 relata esto. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Y las palabras no eran gratas. Ese hombre vino a anunciar el juicio y el castigo por la desobediencia de aquel sacerdote. Pero ¿quién fue el que lo dijo? Y vino un varón de Dios. En Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1 también nos dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Recuerden que Israel se había dividido, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y los del sur siguieron adorando como Dios decía en el templo en Jerusalén, y los demás el rey malvado Jeroboam había hecho 2 becerros de oro, y uno lo puso en Betel y otro en Dan, para que la gente adorara ahí. Y un varón de Dios vino, como diríamos nosotros, a meterse donde nadie lo llamó. Y otros pensarían en lo que no le importa. ¿Por qué no se queda en Judá? Usted es de Judá, quédese y hagan las cosas. No, el varón de Dios va y denuncia lo que está mal cuando Dios lo manda, a quien Dios lo mande. Y a veces manda la tarea dura. Y él fue un varón de Dios, no sabemos quién es, pero sabemos que fue y hizo lo que Dios le mandó y profetizó contra el altar de Betel, contra la adoración falsa. Eso es realmente lo que hizo él. Samuel también fue llamado así. En 1 Samuel 9:6 dice, le dice
el criado a Saúl: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Pensemos en eso. Era conocido, vea lo que le dice, porque Saúl va con su criado porque se perdieron las asnas del papá y los manda y caminan y llegan, ya les da demasiado buscando las asnas que se perdieron. ¿Y qué vamos a hacer? Y Saúl dice: mejor devolvámonos ya, porque mi papá ya va a estar más preocupado por nosotros que por las asnas que se perdieron. Y el criado le dice estas palabras: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Y eso es lo que nosotros deberíamos desear que todo ministro de Cristo sea: un varón de Dios, hombre insigne. Pero como les digo, ahora la gente no quiere ser un varón insigne. Quieren hablar como el mundo, quieren vestirse como el mundo, y entonces que parezca que el culto es un vacilón ahí, hacen lo que quieren, chistes, todo informal. Yo no me imagino a este varón de Dios, hombre insigne, comportándose así. Yo me imagino a alguien que de verdad tiene las prioridades correctas. Y esto no quiere decir que él no se reía, ni gozaba, ni disfrutaba de una buena comida, etcétera, todas las cosas que son buenas. Pero era un varón de Dios, hombre insigne. El profeta Elías fue llamado así. Primero de Reyes 17:24 dice así: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué alguien puede decir eso? Quiere decir que había muchos profetas que eran de dudosa confianza. Qué doloroso es que hoy en día la gente se haya vuelto tan negligente, no quieren analizar las cosas, y también tan ciega para seguir a hombres que dicen cosas y que profetizan cosas que no se cumplen, y aún así siguen detrás de ellos, y que no se cumplen una y otra vez. Cada inicio de año hay en nuestro país mismo supuestos profetas que hablan de todo lo que ese año va a pasar. Claro, algunas parecen el horóscopo porque son cosas tan generales que si no pasa es que es raro más bien. Pero otras no se cumplen del todo. Este es el año, el Señor me ha dicho que este es el año de ustedes y que este año van a hacer esto y el otro y que Dios tiene grandes cosas. Mentira todo, y siguen detrás de ellos. Es muy triste, pero esta mujer reconoció con quién estaba tratando. Ahora sé que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Segundo de Reyes 1:10, Elías respondió. Ustedes saben que Elías era un profeta que le tocó vivir algo durísimo, porque profetizaba a esas 10 tribus apóstatas, y había un rey malvado, Acab, y la esposa era la que lo incitaba al mal, una pagana de Sidón, princesa de Sidón, que lo incitó. Y entonces Israel se había vuelto un adorador de los ídolos de Baal. Y le tocó un ministerio muy duro, y lo andaban buscando, porque él había, por palabra de él, había dejado de llover, una gran sequía, y lo andaban buscando. Y en cierto momento él estaba y llega el capitán enviado por el rey. Él envía a uno de sus capitanes y le dice: varón de Dios, dice el rey que desciendas. La respuesta de Elías es: y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50. Estas cosas son fuertes, hermano, porque en 3 ocasiones pasó eso. Si yo soy varón de Dios, que Dios lo demuestre de esta manera, con un juicio. El hombre de Dios tiene que poder vivir con Dios en unión y en una conciencia limpia, que él pueda decir: si yo soy varón de Dios, que Dios responda por mí.
Eso es necesario. Eliseo también fue llamado así, segundo de Reyes 4:21. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio lejos a la mujer, a la sunamita que venía, le dijo a su criado Giese: he aquí la sunamita. Pero oigan cómo era llamado también, varón de Dios. Ahora bien, hay otros que también fueron llamados varón de Dios. Y entonces eso nos amplía. ¿Quiénes? David fue llamado así. En 2 de Crónicas 8:14, cuando están organizando las cosas de la adoración en el templo, dice: y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. David era el rey de Israel, un rey profeta. Y como vemos, si a él le dijeron varón de Dios, tampoco es que significa que el varón de Dios es perfecto. Nosotros conocemos la triste caída de David. Pero lo que quiero decir es llamado varón de Dios, porque dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso se necesita de aquel que es ministro del Evangelio, que tenga el corazón conforme a Dios. El ministro entonces del Evangelio es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido llamado por Dios y capacitado por el Espíritu Santo y confirmado por la iglesia. Ya pasamos por eso, son un recordatorio. Los ministros del Evangelio no se autoproclaman, no se ponen ellos mismos, sino que el llamado de Dios es primero interno aquí en el corazón, luego el llamado de la iglesia que dice: vemos en este hombre un siervo de Dios, y la iglesia después de examinarlo y otros ancianos después de examinarlo lo confirman o lo ordenan al ministerio. Hemos visto esto en esta epístola, ¿verdad? Que decía: no impongas las manos con ligereza. El pastor Adrián Pasarelli y yo hemos estado ayudando por 3 años a una iglesia en Orotina. Una iglesia que estaba muy alejada del camino del Señor, y es decir, eran creyentes, sí, podemos decir, pero con muchos extravíos en su doctrina, y Dios en su gracia los hace volver a la Biblia, y ellos se establecen eventualmente como iglesia. Y luego que sigue, ellos tienen que tener a quienes Dios ha designado en esa iglesia para que los guíe, para que los cuide, instruyéndolos, corrigiéndolos y amonestándolos, como decía. Y gloria al Señor, les digo, porque no lo habíamos anunciado, ya esa iglesia hace 2 semanas realizó la votación, y entonces José Luis Marchena quedó como uno de los ancianos y Eric Gamboa es el segundo anciano de esa iglesia. Todavía no tienen diáconos, oremos por ellos. Pero entonces creemos que son llamados por Dios. Pero ese llamado no es como hoy en día dice que yo oí una voz. El llamado tiene características específicas que ya las vimos, pero es algo que se puede verificar. Entonces, tenemos que entender entonces que el ministro del Evangelio es un hombre de Dios, por eso, porque Dios lo llamó y Dios lo capacitó. Eso lo veíamos en el primer capítulo, cuando él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y si fue Jesucristo el que lo puso en el ministerio, téngale respeto. Pregunta para todos aquí: ¿creen ustedes que el pastor Randall y yo hemos sido puestos por Jesucristo en este ministerio? Si es así, podemos pastorearles. Si no es así, este no es el lugar para ustedes. Deben estar en un lugar donde ustedes creen que esos pastores los puso Dios para instruirlos, corregirlos, amonestarlos, cuidarlos como se cuidan las ovejas. Es un hombre entonces llamado y capacitado por Dios, pero también es un hombre que está dedicado a servir a Dios y al pueblo de Dios.
Primera Timoteo, lo habíamos visto, capítulo 4, versículo 13, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y habíamos visto ese ocúpate. No estamos en otras cosas, ocupados en eso, en la palabra de Dios, sumergidos en la palabra de Dios, aconsejando con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Lectura, exhortación y enseñanza, ocupados en eso. Y también le habíamos leído en 1 Timoteo 4:15 que dice el apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Algo en lo que el hombre de Dios tiene que estar ocupado. El hombre de Dios debe ser reconocido como alguien que camina con Dios. Su conducta, su forma de hablar, su vocabulario, su vestimenta refleja la dignidad de su cargo. Vuelvo a decir, es una tragedia lo que hoy vemos. Iglesias inmensas, llenas, para ver a un hombre que parece cualquier otra cosa menos un hombre de Dios. Miren, observaba esto. Y ustedes saben que no soy dedicado a deportes y eso, pero viendo, digo, mire, es el partido de tal, yo no sé cuál, de los, sea fútbol americano o básquetbol, lo que sea, pero veo a los que están ahí con traje y con corbata, los reporteros. ¿Qué significa eso? Ellos piensan que su labor tiene cierta dignidad. No sé, ¿han visto eso? Son los entrenadores de esos equipos y reporteros y todos bien vestidos, aunque todo el mundo en la audiencia va como sea porque es un evento, ellos van bien vestidos. Hay una audiencia, hay un juicio, lo que sea, y ciertas personas van bien vestidas, conforme a la dignidad de su cargo. Pero en la iglesia, como sea. No puede ser así. El hombre de Dios tiene que acordarse de esto. Ahora, ¿qué es lo que se le pide al hombre de Dios aquí? Vamos a ver qué se le pide y cómo lograrlo. Le dice: mas tú, hombre de Dios. Y esto, hasta ahora lo que quería es eso. Hermano, se le llama hombre de Dios. Debe ser un hombre de Dios y ustedes deben orar suplicando a Dios que haga de sus pastores hombres de Dios. Bueno, lo que se le dice es que huya de ciertas cosas. Huye de estas cosas. Y que habíamos visto de que tenía que huir la vez pasada del materialismo, de la codicia, de la avaricia. Eso es lo primero. No va con el ministerio personas que le están muy interesadas ni en enriquecerse ni en tener cosas de esta vida. El corazón está en otro lado, está en Cristo y en su iglesia, en el reino de Dios. Huir de todo aquello que quebrante los votos que él hizo, porque hizo una promesa. El día que el pastor se arrodilla y que los ancianos ponen sus manos sobre él, él está haciendo una promesa solemne ante Dios, como lo que hemos leído ahí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es muy fuerte. Y él tiene que vivir con respecto a eso. Ahora, preguntaría yo, con todo esto que ustedes saben de cómo manejamos nosotros, quién va a ser un anciano, todo el proceso que lleva y todo, que lo hemos explicado, ¿verdad? Que no es cualquiera que viene y dice y ya lo ponen a ser pastor. Uno pensaría, con todo esto, ¿le parece a uno imposible que un pastor caiga? Hermanos, pero no es imposible. Hace 2 semanas me enteré de un pastor en una iglesia bautista, reformada, confesional en cierto país de América del Sur, bendito Dios, que cayó en adulterio con una miembro de la iglesia. Y yo digo, ¿cómo es posible esto? Pues es posible. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar estos temas y de rodillas suplicar: Señor, danos hombres de Dios.
Porque los hombres caen y dañan a la iglesia de Cristo, el nombre de Cristo. Imagínense el daño hecho. ¿Estoy diciendo que Dios no perdona? Claro que no. Si se arrepiente y pasa por la restauración, puede Dios perdonarlo, pero como sabemos nosotros, nunca más podrá ejercer ese ministerio tan sagrado. Pero el asunto que yo digo es la caída. ¿Cómo pudo pasar eso? Le parece a uno imposible, pero es posible. ¿Pero cómo hace? Huya de todo eso. Ahí dice, huye de esas cosas, huya de las cosas vanas, huya del materialismo, de la codicia, huya de todo lo que sea impuro, de los vicios diferentes que hay. Y siga ¿qué? Siga la justicia, la rectitud. Porque ahí dice, sigue la justicia. Justicia es rectitud. Justicia es vivir según la ley de Dios. Justicia es dar siempre el ejemplo a los demás. Lo segundo que dice, siga la fe. Perseverar en la fe. La fe es plena confianza en Jesucristo y en su palabra. Si los que predican la palabra no creen esto, ¿cómo guían a otros? Bueno, para que ustedes sepan, hay gente en iglesias que ni cree la Biblia y la está predicando. Sigue el amor, dice ahí. El amor es la marca y sello del verdadero cristianismo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Necesitamos hombres que de veras amen. ¿Cuándo se prueba el amor? Cuando usted es capaz de preferir el bien del otro, pero su incomodidad. ¿A qué me refiero? El hermano tal no anda bien. Qué incomodidad tener que llamarle la atención. El pastor tiene que amarlo más a él que a sí mismo, porque si él dice, la verdad es que mejor hay que dejarlo, a ver qué va a hacer, yo no me voy a tener esos problemas, ya sé cómo se va a poner, todo lo que pueda pensar. Eso es amarse a sí mismo. Pero el hombre de Dios que ama a esa oveja, dice, mire, yo sé que a usted no le va a gustar lo que le voy a decir. Esto no está bien y esto no está bien. Y hay disciplina. Por amor hay disciplina. Y tener paciencia. En el Nuevo Testamento la paciencia es una característica de un hombre que no se desvía de su propósito, ni de su lealtad a la fe y a la piedad, sino que incluso en las pruebas y en los sufrimientos más grandes se sostiene. Él sigue ahí, sigue. El propósito del hombre de Dios es enseñar a otros a vivir para Dios. Y claro que el hombre de Dios va a ser tentado a desesperarse cuando tiene que lidiar con la misma persona sobre el mismo asunto una y otra vez. Cuando tiene que lidiar con la terquedad del ser humano, con la obstinación de algunos, pero como es paciente, como Dios le ha otorgado esa paciencia, no va a abandonar el puesto. Y esto es duro decirlo, aunque no se lo reconozcan. Todos en el fondo llevamos, todos, no se escapa alguien, todos en el fondo llevamos ese deseo de que al menos me reconozca lo que estoy haciendo. Bueno, habrá quien no le reconoce a uno nada, pero hay que amarlo y tener paciencia y seguir trabajando con él. Pero todo esto que he dicho, mas tú, oh hombre de Dios, huye de todo eso que hablamos, de la codicia, del amor al dinero, de la lujuria, de todas las cosas que hicieron extraviarse de la fe a muchos. Usted lo que tiene que hacer, huir de eso y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Recuerdan la ilustración? Siempre daré la misma porque no encuentro otra mejor. La mansedumbre es ser como un animalito manso, porque el animal manso, cuando usted se acerca, él no huye, se deja acariciar.
Y el animal, cuando es manso, usted se acerca y él no lo ataca. Entonces esas dos características tiene un animal manso: ni huye ni ataca. Bueno, hay aquí algunas ovejas que huyen y atacan. No, les falta mansedumbre, pero el pastor tiene que modelar eso, porque a veces los pastores entonces son los que le huyen a las personas, los casos difíciles, o bien atacan. No es eso. Nunca tomen, hermanos, la amonestación de los pastores como un ataque. Es cuidado pastoral. Y todo esto es una batalla. Por eso dice el versículo 12: pelea la buena batalla de la fe. Entonces, esto se le acaba a todo esto el romanticismo del cristianismo de algunos, que solo es venir y cantar las canciones, eso sí, que me gusten a mí. Esa iglesia sí me gusta porque cantan lo que a mí me gusta, lo que oigo en el radio, lo que está de moda aquí y allá. Y entonces todo ese romanticismo de cristianismo no es cristianismo. El cristianismo verdadero es una batalla espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. Y si usted va a pelear esta batalla, no tiene que tomar riesgos. No se puede. Miren, hermanos, uno de los riesgos más grandes que estoy viendo para todos nosotros es dónde están nuestros ojos. El Salmo 119:37 dice: aparta mis ojos que no vea la vanidad, avívame en tu camino. ¿Y dónde está la vanidad? Aquí está. Aquí está. Hay quienes no pudieran darle a uno el historial de lo que están viendo, para ver en qué pasaron, viendo y viendo y viendo tonterías, cosas vanas, y algunas cosas pecaminosas. Pero es una batalla. Usted tiene que pelearla como soldado de Cristo. Entonces me voy a apartar de todo lo que es vano. Eso es a lo que estamos llamados. Es una batalla, pero vea qué lindo, le dice la buena batalla. Entonces, aunque todo esto que yo les digo y por el tono que se los diga puede sentir carga, vea lo que dice ahí. La buena batalla. Esto sí que vale la pena pelearlo. Vale la pena. Esta batalla es buena. Batallemos entonces según, pero el estándar de Dios. Romanos 12:21, de los versículos más fáciles para memorizar. 12:21. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Eso es pelear la buena batalla. Pregunto, ¿está usted siendo vencido de lo malo? ¿O está venciendo el mal haciendo usted el bien? Porque usted sabe que es el bien. Y si usted no hace el bien, la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros decimos tener fe, porque vea que aquí dice, es la buena batalla de la fe. Si decimos entonces tener fe, tenemos una batalla que pelear. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que se nos manda. Fe sin obras es muerta. Y como les decía, no es pecado solamente lo que se hace, sino lo que no se hace y deberíamos hacer. Pero vean el estímulo que le da el apóstol Pablo a Timoteo para decir, sí, peleamos, porque ya me convenció. Le dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión, buena batalla, buena profesión. Nosotros necesitamos mucho ser recordados. Por eso los medios de gracia se usan constantemente, porque son constantes recordatorios de lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. La buena profesión de fe. ¿Qué es eso, profesión? Profesar algo es decir lo que usted cree. ¿Qué cree usted? Tal vez sea momento de que usted pare y diga, ¿qué cree usted? Le pregunto, ¿qué cree usted de usted mismo? ¿Quién se cree usted? ¿Qué cree usted que es? Pudiera ser que usted tenga un concepto equivocado de usted mismo. Y eso es lo que le esté haciendo daño.
Pero si usted es de Cristo, le digo, usted es de Jesús. Mi hermano, sus pecados fueron lavados en la sangre del Cordero. Mi hermano, el sello del Espíritu Santo fue puesto, no sobre su frente visiblemente, sino sobre su alma, sobre su corazón. Usted hizo una buena profesión de fe un día. Puede ser que en esta asamblea o en algún lado, pero usted profesó que Jesucristo era su Señor y Salvador. Viva con respecto a eso. Usted un día pasó al agua del bautismo y fue sepultado y resucitó simbólicamente. Sus pecados fueron lavados, como veíamos hoy hace 8. ¿Qué cree usted de Jesucristo? Esa es la buena profesión de fe. ¿Qué cree usted sobre el Hijo de Dios? Verdadero Dios, verdadero hombre, venido a este mundo sin pecado, nacido de una virgen, viviendo santamente toda su vida, derramando su sangre en la cruz por mis pecados. Muerto, sepultado, resucitado, ascendido a la diestra del Padre, que vendrá en poder y gloria. Todo eso es la profesión de nuestra fe. ¿Qué cree usted de esto? ¿Ha echado usted mano de la vida eterna? Es casi como decirle, ¿está usted... ¿Se subió al tren que va para el cielo? ¿O cree usted y va para otra dirección? ¿Tomó el tren equivocado? Qué tremendo sería. Ahora, quisiera ir resumiendo, recordando. Lo que se dice aquí se dice, sí, del hombre de Dios, sí, del predicador, del ministro de Jesucristo que administra las ordenanzas sagradas, el bautismo, la cena del Señor, expone la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, aconseja según la palabra de Dios y hace todo esto, ¿verdad? Exhorta, reprende, que procura ser imparcial. Pero también se dice de ustedes que no son ministros del Señor. Porque lo interesante es que, como les decía en la vez anterior, sobre las palabras en griego, esta palabra hombre, dice, oh hombre de Dios. Él pudo utilizar una palabra griega que se llama andros, en la cual hubiera limitado eso únicamente a los varones. Como yo les expliqué, el liderazgo, donde sí viene la palabra andros. Esto les toca a los varones, el liderazgo les toca a los andros. Pero resulta que aquí usó la otra palabra, antropos, la cual significa hombre o mujer. Entonces habló a las mujeres. ¿Es usted una mujer de Dios? ¿Quiere ser una mujer de Dios? ¿Qué quiere que la caracteriza? Y a los otros que no son ministros de Cristo, pero ¿quiere ser usted llamado un hombre de Dios? Hay quienes no. Hay quienes más bien le huyen de eso. Es más, hay gente que ni siquiera la gente se imagina que son cristianos. Y cuando por alguna razón se descubra que va a una iglesia, la gente dice, ¿y ese es cristiano? No hubiera pensado. Y por algo dicen eso. Pero el que verdaderamente quiere caminar con Dios, si alguien algún día le llama hombre de Dios, que mujer de Dios, ese es el halago más grande que alguien que ama a Cristo puede recibir. Un hombre, una mujer de Dios. ¿Y cómo llegar a ser una mujer de Dios? Bueno, sumérjase en el libro de Dios. Estudie la palabra de Dios. Métase con Dios en oración. Ayer tuvimos una experiencia bien linda. Fuimos a celebrar los 10 años de constitución de la iglesia en Miramar. Y una jovencita de 17 años recitó entero el Salmo 119. No el 19, el 119. Entero. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y eso cómo es? ¿Que es que ella es superdotada? ¿Cómo pudo hacerlo? Porque está dedicada a la palabra y dijo, quiero, porque ese salmo se le llama excelencias de la ley de Dios. Ustedes, de hecho, nosotros lo leemos cada día que hacemos la oración. 176 versículos. No se lo dije a ella para no entorpecer, pero para mí ella va en camino a ser una mujer de Dios.
y ya lo es en cierto sentido, pero al ser tan jovencita. Le pregunto a los jóvenes aquí, ¿qué quiere usted ser y a quién quiere parecerse? ¿Cuáles son sus héroes y sus ídolos? Porque eso es lo que son. Deportistas. Eso va a morirse y va a acabar en esta vida. Y además, pronto, porque eso es tan limitado. Cantantes, la mayoría impíos, que lo que promocionan es la impiedad, las drogas, la inmoralidad. ¿Detrás de quién va usted? Pero cuando usted lee esto, sea usted hombre, sea usted mujer, cuando usted lee esto, varón de Dios, ahora sé que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es firme en tu boca. Y debería haber en el corazón del cristiano algo que diga, yo quiero ser así. Yo quiero llevar el nombre de Cristo donde quiera que yo esté, en alto, en donde sea que esté. En donde sea que esté, en el trabajo, en el estudio, en la diversión, en el paseo, donde sea, el hombre de Dios y la mujer de Dios llevan el nombre de Jesucristo en alto. Como dice el Salmo 64, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y si quiere decirles por qué es que el cristianismo está como está, es por falta del temor a Dios. Porque esa bandera se la dio él a ¿quién? Has dado a los que te temen. Si usted no le teme a Dios, si usted no tiene conciencia de que Él está viendo lo que usted hace, escuchando lo que usted dice y mirando dentro de su corazón sus más íntimos pensamientos, y si a usted no le da temor eso, usted no tiene nada que ver con esa bandera que da Dios a los que temen. Y es una bandera por causa de la verdad. Y nada hay más precioso que poder un día decir, yo entiendo ahora lo que dijo Cristo cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque ahora entiendo más claramente la verdad y ahora soy mucho más libre que aquel primer día que hice esa profesión de fe. Nosotros no tenemos costumbre de llamar a nadie, ni levante su mano para hacer profesión, ni venga al frente. La profesión de fe es primero entre usted y Dios. Usted tiene que tener ese encuentro con Dios y luego un día usted no se avergonzará de venir y decir, Jesucristo es mi Señor y Salvador y yo le seguiré a Él hasta el final. Esos son hombres de Dios y una mujer de Dios. Y a nuestros niños tenemos que impulsarlos a tener eso como meta. No cosas vanas de esta vida. Que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Cuántos padres los impulsan a cosas de esta vida? Quiero que seas un gran doctor. Y claro que sí, si va a estudiar medicina, que sea un gran doctor. Pero más que eso, que sea un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y cualquier otra profesión. Más tú. Hay muchos viviendo de diversas maneras y hay muchos caminando de diversas maneras. Pero ustedes y yo, mis hermanos, más tú, dice él, pero ustedes, huya de todas esas vanidades y siga a Cristo como debe seguirlo. Vamos a pedir la bendición del Señor. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti en el nombre de Jesús para rogarte que no permitas que la exposición, la lectura y exposición de tu santa palabra sea en vano y caiga en tierra inútil, no fértil. Lo que te suplicamos es que tu Espíritu Santo haga que nuestros corazones sean tierra muy fértil y que esta semilla de tu palabra germine en nuestras almas para muy pronto estar dando fruto para tu gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.